Y hoy, ahora mismo, les vamos a hablar ya de una de las señas de identidad de Zaragoza y de pueblos de alrededor. Hablamos de El Cierzo. Imanol, ¿querido u odiado? Pues casi, Vanessa, que podemos hacer como lo de la margarita, ¿no? Le quiero, no le quiero, no le quiero, no le quiero. Bueno, es una seña de identidad de Aragón y más pueblos de alrededor. Hemos traído a Javier, amigo del programa, climatólogo. Tenemos que decirlo primero, desmentir una leyenda urbana. El Cierzo es nuestro, pero no nace en el Moncayo, aunque hemos puesto nosotros una foto para representarlo. Javier, buenas tardes. Así es, buenas tardes. No nace en el Cierzo. No nace en el Moncayo no sopla, que es muy habitual escuchar eso de que sopla el Moncayo. Bueno, pues el Moncayo no sopla, los montes no soplan, pero sí que es cierto que parece que viene de esa dirección. Visto desde Zaragoza, parece que viene de allí porque viene del noroeste, y cuando desde Zaragoza miramos hacia el oeste-noroeste, vemos el Moncayo, entonces da esa sensación óptica. ¿Podríamos decir que es el viento de Aragón más importante o no? ¿O es demasiado? Yo creo que sí, es el más importante en el sentido de que es el más frecuente y es el que más territorio de Aragón abarca. No quiere decir que sea el único, por supuesto, pero es el más característico también por la frecuencia y por la extensión de la zona que sufre o disfruta el Cierzo. Javier, sabemos que sopla en Zaragoza, pero ¿en qué otras localidades de todo Aragón sopla? El Cierzo es fundamentalmente un viento del Valle del Ebro, es decir, el eje del Ebro, más o menos el corredor, porque el que va al río Ebro es la zona de más frecuencia y de más intensidad. A medida que nos vamos alejando hacia el norte y hacia el sur, sigue soplando, pero cada vez con menos frecuencia y con menos intensidad. Podemos decir que hasta el Prepirineo por el norte y hasta el sistema ibérico por el sur es la zona de Cierzo, pero ya en los Pirineos y en el sistema ibérico, especialmente en Teruel, prácticamente no sopla. Hay otros vientos, pero no es exactamente cierto, porque es un viento muy modificado por la topografía, por la forma del valle, que es un pasillo. El Valle del Ebro es un pasillo, entonces el viento aprovecha ese pasillo, se acelera en ese pasillo. Lógicamente, cuando salimos de ese pasillo, que es el Valle del Ebro, pues su frecuencia y su intensidad disminuye o directamente desaparece. Cuando dices que aprovecha ese pasillo y que llega con esa fuerza, y vemos ahora también esas imágenes, el Cierzo siempre es fuerte, es decir, sus rachas son rachas importantes. No siempre es fuerte, el Cierzo puede ser moderado e incluso puede ser débil, y depende de la diferencia de presión que haya entre el oeste de la península, la zona del Atlántico Cantábrico, y el Mediterráneo. Entonces, en función de esa diferencia de presión, vamos a tener un Cierzo más o menos intenso. Pero hay días de Cierzo suave, flojito, que casi no se aprecia, sobre todo en verano, por ejemplo, hay muchos días que sopla un poquito de Cierzo, que casi es inapreciable, pero que por la noche refresca, ayuda a llevar mucho mejor. Que en ese momento lo agradecemos. Lo queremos todos. En ese momento es el querido Cierzo, y que es casi inapreciable, pero que se nota en un refrescamiento de las temperaturas nocturnas. Bueno, Vanessa, pues si te parece, vamos a preguntar a la gente de la calle si aman o odian el Cierzo. Esto nos han contestado. Lo odio directamente, no me gusta nada, prefiero que llueva que al aire. Mucho aire y fresco, muy fresco. La verdad que hace bastante frío, pero el aire no nos llega a ser un problema o un inconveniente, para nada. Un poco frío, pero está estupendo. Viene muy bien el Cierzo, nos limpia. La atmósfera nos limpia todo, viene de maravilla. La única putadita que para el invierno te joroba un poco, pero bueno. Lo que pasa es que limpia mucho. Entonces el que es de aquí ya aguantamos todo lo que le eche. Bueno, querido odiado, ahí para todo. Vamos a conocer datos sobre el Cierzo, aunque Javier nos ha adelantado alguno. Como decíamos, es un viento del Valle del Ebro, suele venir en dirección noroeste, es fuerte, fresco y seco. Se forma cuando hay un anticiclón en el Cantábrico y una baja en el Mediterráneo. En Zaragoza suele soplar unos 150 días al año de media y, como nos decía Javier, puede llegar a superar los 100 kilómetros, pero depende muchas veces de la intensidad, Javier. ¿Algo que quieras aquí un poco destacar o...? Lo de 150 días al año a mí me parece poco. Hombre, es casi uno de cada dos, es mucho, ¿eh? Lo que pasa es que ahí están, pues tanto los días de mucho Cierzo como los días de Cierzo más suave. Habéis hecho un resumen magnífico. Yo solamente añadiría un matiz, y es que es frío o fresco, pero curiosamente, aunque ya sé que las personas cuando me escuchen van a decir que este se ha vuelto loco, es un viento relativamente recalentado, porque viene del norte, y entonces cuando atraviesa el Cantábrico o la parte oeste de los Pirineos, sufre un cierto efecto Foehn, ligero, se reseca, y al atravesar las montañas y descender por el Valle del Ebro, se va calentando poco a poco. Entonces, aunque en origen es muy frío, porque el viento que viene, la masa de aire que viene del norte siempre es fría,
pues es relativamente recalentado. Ya sabéis que esto puede sonar un escándalo, pero es relativamente recalentado por efecto Foehn. Acá podría ser más frío. Vamos a conocer otro dato curioso, Vanessa. Como decíamos, es un viento muy fuerte, pero ¿cuándo fue la vez que sopló con más fuerza? Pues tenemos que remontar al 1 de julio de 2018, que se alcanzaron los 157 kilómetros por hora en el aeropuerto de Zaragoza, y se formó por una borrasca. Hay que dejar claro que a veces la diferencia entre viento fuerte o cierzo no está muy claro, ¿no, Javier? Efectivamente, este dato lo tendríamos que comprobar si realmente ese día había cierzo en Zaragoza o realmente había una borrasca. Las borrascas a veces generan vientos locales muy intensos, muy fuertes, rachas intensísimas, cortas, que no siempre responden a la situación meteorológica del cierzo, que la hemos descrito antes en la anterior transparencia, en la anterior imagen, ¿no? Entonces habría que ver si realmente es cierzo o no. No discuto en absoluto el dato del viento, pero no todos los vientos intensos son cierzo. Puede ser que sea consecuencia de una tormenta local. Habría que analizarlo. Bueno, hemos conocido un poco la opinión de los que estamos aquí presentes de qué nos parece el cierzo, si lo amamos, lo odiamos o qué ocurre, así que lo que tenemos que trasladar también es esa pregunta a Belén, como meteoróloga, pero también como persona, Belén. Sí, porque como meteoróloga no puedo aportar mucho más de lo que ha aportado ya Javier. Ahora, eso sí, como persona lo prefiero antes que a la niebla, y aunque lo prefiera o no, durante esta semana, eso sí, no tendremos cierzo y sí que tendremos fagüeño, que hará subir las temperaturas con un ambiente bastante más agradable que durante la semana pasada, y también tendremos bastantes chubascos. Estábamos hablando del cierzo, lo amamos, lo odiamos, hemos conocido algunas de sus características, también de sus rachas, pero ¿cómo nos influye? Bueno, pues hemos visto que en la calle hay opiniones para todo, Imanol. Eso es, Vanessa, y como decíamos antes, casi sopla la mitad del año, 150 días, aunque a Vanessa le parecía poco, es un mundo. Vamos a conocer cómo nos influye. Hay muchos apartados, vamos poco a poco. Estos son los primeros. Bueno, pues los primeros tenemos que decir que son positivos porque Javier pues, nos limpia el aire, nos trae algún problema a la salud, pues dolores de cabeza, faringitis, sabañones en la piel, en las manos, y también disminuye las alergias. Esto es importante, sobre todo la primera, ¿no?, que nos ayuda a que haya menos contaminación, Javier. Efectivamente, sí. Sí, porque barre la contaminación, entonces es una renovación del aire y eso siempre es bueno. En salud, por ejemplo, pues también podemos señalar que tiende a resecar un poquito la piel. Todos los vientos tienden a resecar la piel, especialmente este viento que es un viento frío y seco. Y sí, tiene sus pros y sus contras, como estamos viendo. Nos quedamos sobre todo con que limpia el aire, al fin y al cabo, ¿no?, en ciudades grandes o en zonas en las que hay una gran industrialización, eso ayuda a reducir ese nivel de contaminación. Eso, así es. Quizá podríamos quedarnos con esto como lo más positivo, porque la salud, bueno, pues al fin y al cabo a unos les afecta y a otros no. Vamos a conocer más características de cómo nos afecta el cierzo. Tenemos que decir que no a todo el mundo por igual, Vanessa. No. Hay gente que obviamente pues, le afecta de una manera y a otros nos afecta de otra manera. Bueno, pues continuamos. Pues aquí en Aragón el cierzo hace mucha marca. Hay muchos negocios que le ponen nombre como el cierzo pues, para atraer a mis clientes. ¿Por qué? Porque es algo como nuestro. Muchas peñas de los pueblos se llaman el Cierzo, muchos equipos de fútbol se llaman Club Deportivo Cierzo, etcétera, etcétera. Incluso en Zaragoza hay un mercado que se llama El Cierzo. ¿Por qué? Porque es una marca muy reconocida y atrae clientela. Nos afecta también al carácter. Luego escucharemos a un psicólogo. ¿Por qué? Pues nos provoca rabia cuando sopla mucho, nos hace estar más enfadados de lo normal. Y también tenemos el momento del humor. Aquí en Zaragoza se nos conoce a mucha gente como los cheposos. ¿Por qué? Porque vamos un poco encogidos cuando sopla mucho el cierzo. Esto principalmente tenemos que decir, Vanessa, que nos llama la gente de Huesca, Javier, esa rivalidad entre Huesca y Zaragoza. Fundamentalmente los de Huesca. Todo esto hace que sea una identidad nuestra, ¿verdad? Así es, el cierzo de alguna forma marca un poquito carácter, porque es un viento muy característico, sobre todo de la zona del Ebro, incluida la Ribera de Navarra, parte de La Rioja, etcétera. Entonces, marca bastante carácter. Bueno, pues como decíamos, hemos hablado con un psicólogo que nos va a explicar por qué, como dice Javier, nos marca tanto el carácter. Viene el cierzo empujando año tras año. Ya lo cantaba el gran Labordeta. Por las laderas de bajas. Sopla duro paisano, sopla de golpe. Y es que si hay algo en Aragón que modera el paisaje, influye en la arquitectura, en la cultura, en la agricultura y hasta en el carácter, es el cierzo. La alegría, yo creo que diríamos que la alegría se disipa también, se la lleva el viento, ¿no? Nos hace un carácter quizás un poquito más serio, ¿no? Un poquito más distante.
al final son inclemencias del tiempo. Nos hace un poquito más la actitud, ¿no?, de estar casi cabreados, ¿no?, en el día a día, ¿no?, la molestia que lleva. Amado y odiado a partes iguales, sopla unos 150 días al año. A mí me entra mucha mala leche, sí. A mí no me gusta. Me pongo en mala hostia y me duele el cuello, me duele todo el cuerpo. Invierno y bueno, uno lo tiene que tolerar, es cuestión de aguantar nomás. Pero también nos regala momentos simpáticos, sino que se lo digan a los zaragozanos, que por su culpa tienen el apodo de cheposos, por ir mucho encorvados. Porque vamos así, pero esos son los fatos los que nos llaman cheposos, ¿eh? ¿Y ellos sabes por qué se llaman fatos? ¿Por qué? Porque son así muy estirados. Cruzamos el puente, ¿no? Cruzamos el puente encogidos por el cierzo. Pues sí, la verdad que sí. A veces el cierzo nos genera malestar, incluso ese encogimiento emocional y físico. Seña de identidad, compañero de vida, año tras año, así es el cierzo. Bueno, así es el cierzo, imposible ir a la peluquería con el pelo largo un día de cierzo y de los que hay tantos, pero resulta curioso, Javier, que hablando, sales de Aragón y hablas con expertos, climatólogos, meteorólogos, y no a todo el mundo le suena el cierzo como le puede sonar otro viento a nivel nacional. Así es, por ejemplo, a casi todo el mundo le suena la tramontana, que sopla en la zona de Gerona y en Menorca. A mucha gente, sobre todo franceses, le suena el Mistral, que sopla en la zona del Ródano, que son vientos bastante parecidos al Ebro, al cierzo, mecánicamente tienen comportamientos muy similares, climáticamente son muy similares, pero el cierzo, pues, suena menos. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque los aragoneses hacemos poca publicidad de lo nuestro, ¿no? Es un viento muy nuestro, y fuera de ahí, fuera de Aragón, pues es cierto que se conoce un poco. Javier, y otra cosa muy curiosa, lo de la sensación térmica, ¿no? Que mucha gente piensa que es una temperatura y luego es otra. Por eso la gente también es muy desconocida, ¿no? Que la gente no sabe, sopla el cierzo, no sé qué temperatura va a hacer. Es que la sensación térmica está relacionada con la temperatura real, con el viento y con la humedad, pero especialmente con la temperatura real y con el viento. El viento disminuye la sensación térmica, de forma que cuando uno ve, pues qué sé yo, la temperatura prevista para mañana en Zaragoza máxima son 10 grados. Los de Zaragoza sabemos que si hay cierzo, la sensación va a estar muy por debajo y vamos a tener que enfriarnos, o sea, que abrigarnos, pero viene uno de fuera que no sabe el pobrecito lo que hay, y ve 10 grados de máxima, pues no hace mucho frío, voy medio abrigadillo, y claro, llega allí, aquí, un día de cierzo, y se pelan de frío. Yo me acuerdo de alguna experiencia de esas con gente que vino de Madrid a hacer unos trabajos de campo previos a la Expo, que había un día de cierzo y los pobres estaban helados, porque claro, la temperatura real no correspondía con la sensación térmica. Claro. Bueno, vamos a conocer, si os parece, más marca cierzo aragonesa, donde más nos afecta y nos influye, y esta es muy importante porque es la económica. Bueno, tenemos que decir que muchas casas que están construidas en Aragón se construyen un poco mirando el cierzo, también influye en la cultura, se ha escrito mucho sobre el cierzo, muchos libros, muchas obras de teatro, por supuesto, Javier, en la agricultura, aquí hay que sembrar lo que el cierzo nos deja, y en la gastronomía, lo que el campo nos da va directo al plato, así que muchas de las cosas que comemos en Aragón, Vanessa, pues está relacionada con el cierzo. Javier, importantísimo todo esto porque influye también mucho en nuestra economía, nuestra agricultura, nuestra forma de ser, en lo que llevamos hablando todo el rato. Así es, por ejemplo, si uno recorre el Valle del Ebro es muy frecuente ver campos de cultivo que tienen parapetos de vegetales, tienen pequeñas barreras de setos de arbolado, sobre todo en la parte noroeste, para disminuir la velocidad del viento. ¿Por qué? Pues porque el viento, entre otras cosas, aumenta la evapotranspiración de las plantas, el suelo pierde mucha humedad y eso dificulta en la vida de las plantas, además de que también puede causar daños mecánicos, es decir, rupturas, daños a los árboles por ruptura de ramas, de algunos, pues de las espigas de los cereales, etcétera. Entonces muchos campos tienen protectores. Luego, en la cultura, por ejemplo, yo creo recordar, no sé si era Ortega y Gasset, que decía, o creo que era Ortega y Gasset, que decía que Zaragoza era la novia del viento, porque casi siempre iban juntas, ¿no? Bueno, pues nos afecta a nuestra cultura, por supuesto. Y por supuesto también la arquitectura a la hora de construir, ¿no? Siempre se dice que no venga el cierzo, ¿no? Vamos a buscar que el ventanal, ¿no? La dirección de un piso a la hora de cogerlo, de buscarlo de una casa. Sí, los arquitectos lo tienen que tener en cuenta para proteger un poco a las viviendas de la zona que más sopla. Los que vivimos en Zaragoza sabemos que los pisos orientados al noroeste reciben mucho más viento, hay que protegerse bien
pues de dobles cristales o elementos que no sean movibles porque el viento los puede arrancar, etcétera. Eso mucho cerramiento también se lleva ahora, los cerramientos en terrazas y balcones. Bueno, pues está claro, sí o sí, que el cierzo es un gran recurso que tenemos en Aragón y cada vez se aprovecha más para abanderar el sector también de las energías renovables. Un sector que se traduce en más empleo verde, más industria y, por lo tanto, en mejores servicios en el medio rural. Por eso ahora queremos saludar ya a Laura Corrochano. Ella es directora de Recursos Eólicos de Forestalia, empresa aragonesa pionera en energía eólica. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Bueno, vosotros, mejor que nadie, conocéis muy bien el cierzo. Sí, la verdad es que sí. Para nosotros, de todos los pros y contras que habéis dicho, solo le vemos pros. El contra es un día como hoy, por ejemplo, que nos sopla y a nosotros eso sí que nos hace daño, ¿no? Y nos entristece. Laura, ¿cuál es el verdadero potencial de este viento en nuestra comunidad? Pues ahora mismo, si hacemos cuentas y vemos que Aragón es una de las principales regiones en España productoras de energía eólica, estamos hablando de que es la segunda comunidad autónoma con más de un 20% de energía instalada y que dentro de las provincias Zaragoza es la que más instalación eólica tiene, pues podríamos decir que el potencial de nuestra comunidad es enorme y que contribuimos muchísimo a que la energía eólica y la energía renovable esté presente en nuestro día a día. Laura, ¿por qué zonas estáis repartidos en nuestra comunidad? ¿Por dónde estáis instalados? Pues como bien ha dicho Javier, si seguimos la trayectoria del cierzo, que se encauza en el Valle del Ebro y recorre todo el Valle del Ebro y donde tiene más energía y menos energía, realmente Forestalia, que es mi empresa, que es donde estamos operando prácticamente en toda la región de Aragón, la presencia mayor la tenemos en aquellas regiones en las que el cierzo tiene pues mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, entrando desde las 5 villas, Tarazona, El Moncayo, Zaragoza Central, Campo de Belchite, toda esta zona de la provincia de Zaragoza. En la provincia de Huesca, pues al sur de Huesca, en la Hoya de Huesca, en Cinca, Los Monegros. Y luego, si nos vamos a Teruel, igual recorriendo el Valle del Ebro, en Giloca, en las cuencas mineras, podríamos decir que prácticamente más de la mitad de las regiones de Aragón tienen la suerte de tener el cierzo, que es el viento que mueve nuestros molinos. Y Laura, para hacernos una idea, ¿cuánta energía producen los molinos que tenéis? Pues lo que sí que te puedo decir es que la energía que producimos, por lo menos en Forestalia, prácticamente el 80% de la energía que producimos tiene generación eólica. Para nosotros el cierzo es nuestra materia prima, es lo que mueve a los molinos y realmente toda la generación que sale de nuestra empresa, la mayor parte es eólica. Podemos decir que realmente el cierzo no lleva energía, o sea, el cierzo no es energía eléctrica, el cierzo lleva una energía de movimiento, es energía cinética, es el molino el que transforma la energía cinética en energía eléctrica. Y una empresa como la nuestra, pues lo que hace es aprovechar ese potencial enorme que tiene el cierzo en esta región para transformarlo en energía eléctrica. Pues Laura Corrochano, muchísimas gracias por atendernos esta tarde a Conexión Aragón. Un saludo. Muchas gracias. Ahí hemos visto otra opción del cierzo como energía renovable. Javier, es 20 de enero, ¿no? Hoy, si no me equivoco, sí, 20 de enero. Y hemos dicho que al año hay 150 días, lo que nos queda por delante. Nos quedan unos cuantos si se cumple la media. Lo que está claro que podemos decir casi que somos unos afortunados, ¿no?, de tenerlo, porque casi a Laura ha faltado decir que, bueno, que es también economía, es trabajo. Sí, la verdad es que estas nuevas tecnologías se han convertido al cierzo de molestia a recurso. Y ahora hay que verlo como un recurso. Con todos estos datos nos vamos a quedar. Hemos conocido un poquito más el cierzo, tan admirado y querido. Tan solo nos queda que darlo a conocer un poquito más fuera de Aragón, Javier. Así es, y esperar a ver qué pasa a partir de San Valero. Recordemos San Valero Ventolero. San Valero suele abrir muchos años las puertas del cierzo. El cierzo, como comentábamos antes, puede soplar en cualquier momento del año, pero estadísticamente cuando más sopla es febrero, marzo especialmente y abril. Y sobre todo a partir de San Valero, que es cuando comienza el periodo de cierzo más frecuente. Pues vamos a poner esa fecha en el calendario, el 29 de enero, San Valero, hablaremos, Javier, para ver cómo está esta situación del cierzo y si realmente se abren las puertas. Gracias, Imanol, por todos estos datos. Te veo luego nos vemos otra vez. Unos minutos.